Cada vez que viene un huracán a Puerto Rico, naturalmente se va la luz, la energía eléctrica. ¿Qué tú prefieres? Hablando del aspecto de estar sin energía eléctrica, ¿qué tú prefieres? ¿Estar aburrida pero con fresquito? ¿O estar con calor pero entretenida? ¿Qué tú prefieres? Yo prefiero estar aburrida y tener fresquito, definitivamente. Sí, pero eso lo decimos tú y yo, que somos una generación distinta a la nueva generación, naturalmente. Eh, yo creo que la mayoría de los jóvenes hoy en día diría que prefieren tener un poquito de calor, pero Tan entretenido. estar metido en internet y qué sé yo qué. En el caso tuyo y mío, Ah, tú y yo para el huracán María teníamos juegos de mesa, nos poníamos a leer y ese tipo de cosas. Yo recuerdo que fui a Walmart cuando abrió y me compré varias novelas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que nosotros con eso no tenemos ningún problema. buscábamos el entretenimiento, Sí, lo que de pasa no es que aburrirse. yo creo que nosotros, para entretenernos, no dependemos del internet, nosotros. Pero hay una nueva generación que Sí, sí, prácticamente todo su entretenimiento, su tiempo de ocio se consume en en el la red. internet. Y por eso hay más obesidad hoy en día entre la niñez, porque ya eso de salir a correr patines, eso de andar por ahí corriendo en la calle, jugando de Que te esconder, queda. eso ya casi no existe. Y pues sí, así comenzamos este episodio de En Familia. Gracias por estar al otro lado. Bienvenido a un nuevo episodio de En Familia de acá del podcast Legado. Hoy vamos a tener un programa sumamente interesante. Hoy vamos a estar hablando acerca de nuestra experiencia o de la experiencia de Leonor dando a luz a nuestra segunda niña, Amaya Nair. Hoy vamos a estar hablando acerca del proceso de adaptación con las dos niñas. Vamos a estar hablando acerca del huracán Fiona y el huracán que está ahora mismo azotando la Florida o que ayer azotó a la Florida. No sé si es Matthew que se llamaba o algo así. Ian. Y Ian, ya le cambió el nombre al huracán. Vamos a hablar de eso, que las imágenes son Horrible. impresionantes. Sí. Eleonor nos trae hoy dos noticias interesantes para que yo pueda opinar sobre esas noticias. Y tenemos una reflexión que va a ser extraordinaria. Esta reflexión va a bendecir mucho tu vida. Vamos a estar hablando sobre cómo recibir la palabra. Cuando hablo de cómo recibir la palabra, esto va a ser ya al final, pero quiero darte un la aquí al comienzo del programa. Cuando digo de cómo recibir la palabra, es que casi siempre nosotros hablamos de cómo transmitir la palabra, cómo llevar el mensaje, pero no solamente hay una responsabilidad en el que lleva el mensaje, no solamente en el emisor, sino también en el receptor. Y hoy voy a estar hablando en la reflexión de cómo debemos recibir la palabra, o sea, cuál debe ser nuestra actitud y cuál debe ser la forma correcta de nosotros poder interactuar con la palabra que estamos recibiendo. Y como de costumbre, ya ustedes la escucharon, por acá está mi bella esposa Eleonora Arroyo. Amor, bienvenida a Legado una vez más. Saludos, bendiciones, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando nos escuche o nos vea. Es que Ay, nosotros no. estamos tempranito. Después de un mes, Bueno, ya no es ni tan temprano, van a ser las 9 de la mañana. después de un mes volvemos otra vez aquí. Sí, la última vez que estuvimos aquí, Hablamos de la experiencia en la cual tuvimos una semana hospitalizada por sí, by the way, embarazo. tengo que decir algo. Nuestra bebé Amaya Nair está aquí y va a Sí. empezar a llorar ya mismo. Creo que en unos minutitos va a empezar a llorar porque creo que ya está llorando, ¿verdad? No, no está llorando ahora. Ah, pues, Tranquila. Esos son los pues son los pajaritos, pajaritos lo que pajaritos. estoy escuchando. Sí. Y ya mismo ella se va a pegar a Leonor al pecho, que sé yo qué, pero vamos a seguir aquí grabando. De hecho, para el 2019, o sea, es que Alana nació en el 11-11-18, o sea, el noviembre 11 del 2018, que para el 2019, cuando nosotros grabábamos, siempre teníamos que estar con Alana o estar pendiente por medio de Era por la del noche monitor. mayormente y estábamos pendientes y teníamos que... Y así era como nosotros lo hacíamos antes y así estamos ahora. La niña está en la escuela y nosotros estamos acá aprovechando a grabar. La última vez que estuvimos acá hablando, contaste una mala experiencia que habías tenido en el hospital De una semana que estuve hospitalizada con referente al embarazo. y eso lo grabamos un lunes. El lunes que teníamos cita, nosotros fuimos No, a la cita. no, Sí, fuimos a la grabamos cita. el lunes y la cita era martes. No, pero teníamos cita ese lunes. Ese lunes fuimos al doctor, el doctor nos Ah, es verificó, cierto. estábamos Y bien, vinimos aquí a pero entonces grabar. nos mandó a hacer un laboratorio y me Es dijo, cierto.
te quiero el miércoles, pero después pensándolo bien me dijo, no, te quiero mañana. Es cierto. Entonces vinimos aquí y grabamos y de ahí... Yo edité y subí el mismo día. Y de ahí, entonces, cuando fui el martes para llevarle los resultados, me dejaron otra vez hospitalizada. El martes la Este, dejaron hasta viernes que diste a luz. ¿Qué día? Ese viernes 26 de... No, 26, Sí, 26 de agosto. La niña se adelantó prácticamente un mes. Sí. Se adelantó. Háblame de la experiencia de la cesárea, del dolor de la recuperación y todo eso de manera resumida para ir a las noticias. Rapidito. Ok. Como todos saben, pues fuimos al hospital, al doctor. El doctor nos mandó a hacer unos laboratorios. Cuando yo llego el martes, que él pone esa cara de... Ay, se jala los pelos. Le dice a José Luis, esta siempre es así de difícil. ¿Pero por qué? Entonces, porque ve los laboratorios, que los laboratorios estaban un poco alterados. Y eso, era con la sangre mía. En realidad no recuerdo ni bien ni qué era lo que pasaba. Era algo con los glóbulos, las plaquetas, Y la toda esa presión, todo cosa. se complicó. Entonces ahí me dice, no, te mando para el hospital. Cuando me mandó al hospital, yo le dije, ay, baby. Gracias a Dios que yo había organizado el bulto, lo había puesto todo, todas las cosas que iba a necesitar, porque pues tenía miedo, porque como había tenido complicaciones con la presión, con el azúcar y todo, no pensé que se iba a añadir otra cosita más. Cuando el doctor nos manda, pues yo dije, nada, que sea la voluntad de Dios y que yo pueda parir ya. Yo no quería volver nuevamente otra vez a casa porque ya había tenido una semana fuera. En realidad eran 4 o 5 días fuera. Y pues por Alana, porque la extrañaba mucho y ella también pues se sentía un poquito solita, a pesar de que estaba con José Luis. Sí. Mi miedo era que yo no quería que me hicieran cesárea por nada del mundo. La cuestión es que todo estaba bien. Pues íbamos a dar a luz el viernes. La doctora dijo, no, el viernes ya te voy a sacar la bebé, vamos a parir y todo eso. Cuando 2 días antes del viernes, que viene siendo miércoles, me mandan a hacer un sonograma para poder ver la bebé. Y en realidad lo que querían ver era cuánto pesaba la bebé y todo eso, ya que pues la bebé estaba teniendo, semanas tenía? Tenía 36 semanas. 36 semanas. Y entonces ya él me dijo, no, a las 37 semanas ya ya vas a parir. No quiero seguir esperando más porque a las 37 semanas la plecancia es más riesgosa. Y entonces pues ya las presiones estaban bien altas y eso. La cuestión es que cuando me van a hacer el sonograma, todo bien, me voy al cuarto. Cuando llega de momento el enfermero, viene y me dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Y tu chica? Porque se viró. Cuando él viene y me dice que mi chica se viró, que está sentada, yo dije, ¿qué? ¿Cómo va a ser? Entonces él viene, busca otro monitor, porque él dice, quiero verificar en realidad, porque sentada la bebé tú no la puedes parir. Yo dije, pues claro, obvio que no la puedo parir. Ahí viene la cesárea. Entonces ahí me puse un poquito nerviosa porque en realidad yo no quería cesárea. Sé que la recuperación es un poquito más tediosa, requiere más tiempo, requiere de más descanso. Una cosa que yo no sé hacer. Aparte, sí, créanme. Aparte de que no, tú querías que fuera parto natural. Sí, con Alana yo parí, eso fue rápido. Entonces pues estaba un poquito alterada, con miedo, tenía mucho miedo y todo eso. La cuestión es que nada, decidí orar, le dije, Dios mío, que se haga tu voluntad, aunque le decía al Señor, Señor, por favor, que no me hagan cesárea, permite que Amaya se vire. Entonces yo le hablaba hasta Amaya, porque nosotros estábamos leyendo un libro, que no me acuerdo el tema aquí, si José Luis acaso después lo escribe. Eleonor quiere hacer un programa, un episodio solamente hablando sobre ese libro. Es un libro que yo les recomiendo a toda mujer No me acuerdo que ahora. piensa tener un hijo o que está embarazada, porque toda la semana ahí te va a dar, te va a recapitalizar, ay Dios mío, se me sale la palabra, recapitular el tamaño del bebé, Te va a informar, te va a informar el tamaño, el proceso, lo que se está desarrollando en la tu vientre y en el bebé la gestación del en bebé y ese todo. momento. Cómo está el bebé, el tamaño, todo. Es algo bien bonito. Y cómo tú puedes orar, hacer unas oraciones para el desarrollo y todo. Es algo bien bonito, Es pero bien bonito después porque si en ese momento se están desarrollando los los ojos, los pulmones pulmones, y todo eso. pues te dirige a orar por eso en específico. Y es una experiencia bien bonita, bonita. sobre todo en matrimonio, en familia. Nosotros le hicimos para Lana, Ujú. para esta de Amaya, pues le hicimos. La cuestión es que ya perdí el hilo. Cuando la doctora me dice eso, cuando él me dice eso, ahí yo me pongo súper nerviosa porque no quería. Le estaba diciendo, por favor, yo no quiero que me hagan cesárea.
Hablaron con la doctora y el mismo viernes, que ya era el día que iba a dar a luz, o cesárea, dependiendo de lo que fuera, la doctora vino de mí y va a tratar de virar a Amaya. Ella está sentadita, la cabecita aquí, la pompis está en la parte baja. Entonces, ahora ella me la va a empezar a virar, porque pues yo le pedí que, me dijo, es un poquito doloroso y eso, pero yo le dije, no hay problema, yo prefiero que, quiero parir, quiero parir. La cuestión es que cuando ella empieza a virarla, me la vira completa, no, la bebé no cede del lado derecho. Vuelve otra vez ella y me dice, pues nada, vamos a intentarlo para el lado izquierdo, a ver si puede bajar la cabecita. Se quedó ahí. Se queda ahí y entonces, pues nada, procede a la cesárea y pues ahí, pues ni modo, ya la tuve. No me quedó de otra, ni modo, la cesárea. Sí, Ay, y el no. proceso de recuperación fue un poquito doloroso y todo Horrible, eso. fue deprimente, de verdad, es algo deprimente. Yo he hablado con otras personas que han tenido cesárea, me dicen que ha sido súper bien. Hay muchas personas que la programan, ya saben, una vez tienen hijos, ya saben que va a ser cesárea, ya saben el día en que van a tener a su bebé. Gloria a Dios por eso. Yo, para mí fue algo traumante, frustrante. Hasta el sol de hoy, ya llevo un mes de la cesárea, todavía siento un poco de molestia. No tanto la molestia, es el hecho de que te prive de tú hacer las cosas. Y en realidad se supone que uno, pues, en la maternidad uno tenga tiempo Así de es. descanso, pero pues yo no soy muy buena descansando y eso. Bueno, También hablar de la experiencia de José Luis cuando José Luis pudo ver a Amaya en foto, lo que pasa es que no pudiste que estar con nosotros, ya que yo no con podía Amaya, estar. ya ay Dios mío, Alana estuviste en el parto y Sí, al todo. ser parto natural, pues naturalmente yo pude estar. Y, pero con Amaya, al ser cesárea, con esto del COVID, no se le permite a uno estar. Y cuando me permitieron entrar antes de que te pusieran la La anestesia. anestesia, todo eso. Y la anestesióloga me dice, si quieres, dame tu celular y yo le tomo fotos durante el proceso de parto, o de cesárea, debo decir. Ayudante, ella era Eh, ayudante de, de la anestesióloga como tal. ok. Ayudante. Y ella me dice, yo le tomo fotos cuando nazca la bebé y grabo hasta video y todo, bien chévere ella. Eh, y yo me llevé tu celular, le dejé el mío a ella, me llevé el tuyo y yo estaba en la sala de espera. Al ser cesárea, la sala de espera, eso es en sala de operaciones, ¿no? En la sala de Sí, espera pero de sí. sala de operaciones en el Hospital San Lucas, en Ponce. Y cuando estoy allí esperando, de momento empiezo a recibir las fotos de que ya te habían quitado la bebé. Y cuando empiezo a recibir todas las fotos, me emocioné tanto que me A quebranté llorar. y empecé a llorar, pero a llorar mucho. Hay una Y foto de José Luis porque él mismo se retrata. lo que pasa es que me estaba mirando para ver si me veía, tenía los ojos muy colorados. Y la sala de espera está llena, así. Y yo estoy en la primera cinta, silla, debo decir. Y acá está el policía, que es el que permite que la gente pase o no pase. Y yo estoy ahí, está todo esto bien lleno, y yo empiezo a llorar mirando las fotos, pero llorando, llorando. Es curioso porque con Alana yo no lloré, con Alana era que no podía parar de reír. Y son emociones, Diferente. o sea, en ambas ocasiones fue algo extraordinario, fue algo hermoso. Con Alana era la felicidad. Yo reía de tanta felicidad de que todo salió bien. A pesar de que al final te dio preeclampsia, no fue nada riesgoso. Tú estuviste lo más bien en el hospital, diste a luz con relativa facilidad y se pudo. Con Amaya, la razón por la que yo lloré Es es que el tanta cosa proceso que fue hubo. tan difícil para ti, Al fue tan principio. duro que creo que eso me quebrantó, verla a ella, que por fin ya nació. Y estoy así mirando la foto, estoy llorando y de momento yo veo que vienen unos enfermeros y unas enfermeras Con y, Amaya. y venían con Amaya en el carrito así y yo escucho cuando dicen familiar de Leonor y cuando yo miro me levanto y no podía, pero cuando yo digo que no podía parar de llorar era Qué chorros de lindo. lágrimas y cuando me paro, yo empiezo a mirar y los enfermeros y las enfermeras como que empezaban a pasarme la manita por la espalda, Pensaban que era tu felicitándome. primera hija. Pensaban que era mi primera hija por la forma en la que ellos me veían.
Ahí me permitieron ir con ellos en el ascensor, llegar hasta donde iba a estar la niña, allá donde la ponen en la incubadora, porque pues ella por su peso fue tratada como si fuera prematura, aunque por tiempo no era prematura, estaba en cuanto a peso, estaba por debajo de la tabla. Y en ese momento, pues yo estaba quebrantado, o sea, llorando, pero llorando de verdad. Pero fue hermoso. Llevarla a casa fue algo también hermoso. Uno de mis mayores temores siempre fue que Los, Alana no se vaya a los poner celos de celosa Alana. o algo así. Y yo quiero agradecer a una persona de Moca, de una iglesia MI en Moca, que me dijo, para que mi hijo no le diera celo de la bebé, nosotros cuando llevamos a la bebé a la casa, le llevamos un regalo a nuestro nene de parte de la bebé recién nacida. Y Y cuando eso ella fue lo me que contó hicimos. eso, te había comentado eso y fue lo que Sí. hicimos en efecto. Y fue hermoso porque yo no quería que nadie le dijera a Lana que Amaya había nacido. Fue una sorpresa Exactamente. para ella. Cuando la busqué en casa de mami, le dije, tengo dos sorpresas para ti. Y ella, ajá, y yo sí, hay dos sorpresas en casa, que una era Amaya y la segunda sorpresa era el regalo que Amaya Le tenía. le tenía para ella. Y yo creo que para evitar los celos, hasta el momento ella no se ha puesto celosa. Todavía está el riesgo de que suceda, Sí. ¿no? Al ver las atenciones que uno le da a la bebé. Pero yo creo que la forma en la que estamos evitando que eso pueda suceder es haciendo a la niña parte de todo lo que tiene que ver con la recién nacida. A lo mejor no le Eh, da, perdóname, a lo mejor no le da celos así que nosotros podamos ver, pero sí le da un poquito, porque recuerdo cuando ella viene a veces y nos dice, ay, mamá ya llora de día, de noche. Y entonces en estos días que yo te comenté que tú no estabas en casa, que ella vino y me dijo, quiero que llegue papá para que juegue conmigo, pero entonces viene y dice, lo único es que cuando llore a Maya, él la va a coger y no va a jugar tampoco. O ya, porque eso es sea, que tú ya, estabas jugando con ella, la nena lloró y dejaste de jugar para atender a la niña. y ahí es una forma de la de que es que Es un proceso es natural porque ella está difícil, acostumbrada a que toda nuestra atención ya para ella, sea únicamente para ella. Entonces, Elio la ha hecho parte, tú la has de hecho sus parte baños, de de todo. bañarla, de jugar, de cambiarla, de prepararla. Y el hecho de que tú la hayas hecho parte, en vez de decirle, no la toques, cuidado con la niña, cuidado. En vez de eso, lo que hemos hecho es hacerla parte y Claro, ha sido un proceso claro. sumamente bonito. De hecho, el proceso de lactancia también ha sido mucho más llevadero, ya que ya tienen la Ya tenía la experiencia. experiencia con Alana fue más difícil, el proceso fue Ya, horrible, yo fui una mala horrible. influencia para ti en ese momento porque yo te solté que dejaras de lactar porque Eh, yo te veía llorar. llorando con los senos lacerados y todo eso y yo decía, deja de lactar y vamos a darle fórmula o cualquier cosa. Pero yo lo hacía porque te veía realmente adolorida y no quería verte así. Bueno, pasó el huracán Fiona por Puerto Rico como categoría 1, nosotros con una niña recién nacida, con Alana, y ahí hay un circunciso tocando Muchacho. bocina. Para efectos del huracán, nosotros estamos súper bien, nosotros no perdimos nada, nosotros no se nos mojó nada, estamos bien. Se mojó algo, pero ¿Qué se mojó? toda la coqueta de la nena que te dije. Ah, sí, 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 es verdad. Estoy mirando el libro de los gladiadores que Ah, que hay yo le un estaba mensaje hablando. en el que yo hablo de los gladiadores y hay gente que me está preguntando de ese libro y lo acabo de identificar. Y han habido más de 3 personas que me escriben, varón, dígame cuál es el libro de los gladiadores. Y le digo, cuando vaya a la oficina, Pues lo buscas ahorita. voy a tomarle una foto y te lo voy a enviar. Y no se la he enviado a nadie porque siempre me olvido, pero lo acabo de ver y ahorita le voy a tomar una foto. En fin, entonces, Lo que pasa es que estamos traumados también con lo del evento ya. de María, que fue algo bastante devastador para Puerto Rico. ¿Se escuchó la chica, Se la? escuchó la bebé. Qué Eh, hermosa. ella es algo bien peculiar porque ella hace ruido para todo. Ella hace ruido para todo, para todo, para todo. Todo el Ella tiempo. siempre se está quejando. Es algo que no sé ni cómo explicar. Sí, se levanta Ay, muchas más veces que Alana también. No sé, pero está chévere. La experiencia ha sido hermosa. Mira, lo del huracán. sí, yo creo que lo que tú dices es muy cierto. De alguna forma, el puertorriqueño quedó traumado. Ya nosotros habíamos vivido huracanes fuertes. Hugo en el 89, Sí, 89, George en el 98.
Katrina no no hizo nada en Puerto Rico. Creo que en los Estados Unidos sí fue algo bastante fuerte. ¿Sabes? Desde el 98 hasta el 2017 no habíamos experimentado algo tan fuerte como lo fue el huracán María. Y esa nueva generación de gente que nació en los 90, pues no habían vivido un huracán tan fuerte, de los que nacieron a finales de los 90, de los que nacieron a principios del 2000, no habían vivido eso. Y naturalmente en Puerto Rico se anuncia que viene un huracán y las gasolineras se llenan, los supermercados es un caos, porque la gente, yo creo que el huracán María tomó por sorpresa a muchas personas que no debió haber tomado por sorpresa a nadie, porque en todas las noticias se estaba hablando de lo desastroso que sería, que se preveía que podría ser para la isla, pero como y que no pensaban que fuera a ser tan devastador. Tan devastador, y como llevábamos tanto tiempo que no vivíamos eso, pues yo creo que muchos se confiaron en eso fue lo que pasó. Y decían, no va a pasar nada si siempre se anuncia y no pasa nada, porque el puertorriqueño es el único que se molesta cuando se anuncia un huracán y no pasa. El puertorriqueño se molesta y dice, no, después que compré gasolina, después que compré comida enlatada, después que puse la madera, después que hice esto, no pasó nada. Gloria a Dios que no pasó nada. Sí, pero la gente acá en Puerto Rico es así. Y entonces la fila en la gasolinera era tremenda. Yo fui y yo vi una fila tan terrible que yo dije, no, yo me voy a ir de aquí. Gracias a Dios teníamos gasolina en casa, pero fue duro. Yo creo que lo peor fue estar sin luz y estar sin agua. Gracias a Dios en Santa Isabel el agua siempre regresa relativamente rápido. Pero nosotros tuvimos más que un día sin agua. Solamente. Y yo tenía la piscina llena de agua. Sí. Digo, no para beber, pero esa agua para bañarse está bien, esa agua para el baño está bien, para todo. Eso está bien. Y entonces, pues, yo tenía la piscina llena. Lo más difícil para mí es estar sin luz, de verdad. Con las dos nenas fue bien difícil. Ahora no para María, porque María estábamos solos y para mí no fue... No, y para colmo, yo tenía que salir del país. El huracán vino, ¿qué? Yo no recuerdo. No sé. No, yo creo... Yo sé que jueves tú te fuiste. Yo creo que el huracán fue... sí, pero yo me fui... el huracán vino como sábado, yo creo. Ya yo me olvidé cuando vino el huracán. Yo creo que vino sábado, porque domingo a mí me tocaba predicar en la iglesia y no hubo... Ah, no, vino domingo. Que se suspendió el culto porque venía el huracán. Ok, no me acuerdo de verdad. Sí. Anyway, yo no sé. El día que vino, tú te fuiste jueves. Exactamente. Y entonces yo estuve en casa lunes, martes, miércoles, sin luz y todo eso, pero yo tenía que salir jueves y no llegó hasta el próximo lunes. De manera que tú estuviste esos días sola con las nenas. Gracias a Dios por mi suegra que me ayudó con la planta, el esposo de ella. Y nuestra vecina que también la vecina de al ahí. frente que me extendió la mano, me traía hasta comida. Gloria a Dios, porque yo no cocino. Es que en casa cocino yo y la gente a veces como que no me lo cree. Sí cocino, pero sabe cocinar. Arroz no sé cocinar. Al arroz, mi mamá le estaba contando en estos días, yo, mami, yo no cocino arroz. Y ella sorprendida porque mi mamá es una de las que le encanta cocinar, sabe cocinar. Mi hermana cocina, mi hermano cocina. Yo no sé hacer arroz. Yo he intentado hacer arroz casada con José Luis, ¿verdad? Y no me sale. Como siempre tengo, baby, que tengo que echarle, no que tengo que echarle, la cantidad de agua, que no quede amogollado, menearlo. Soy un poquito desastrosa en eso, pero las demás comidas sí las hago ricas. Lo que pasa también es que yo soy monótono cocinando en el aspecto de que casi siempre hago los mismos menús. Arroz. Cuando tú cocinas siempre haces algo muy distinto y hay cosas que te quedan muy buenas. Las sopas me gustan como me quedan, los sancochos, Dije, hay cosas que te quedan muy buenas como si hubieran cosas que te quedaran malas. En verdad no he comido nada que tú hayas hecho que a mí no me El arroz no me pues, guste. nunca lo hago. Sí, creo que una vez hiciste arroz y no quedó durito, ¿verdad? Yo creo. No, quedó malísimo. No sé hacer el arroz anyway. Pero gracias a Dios por ellos que me extendieron la mano, ya que José Luis estaba afuera. By the way, antes de que la gente vaya a criticarme, varón, ¿cómo vas a salir? No, pero yo salí porque Leonor. Sí, pues sí, ya tenía un compromiso me dijo de que antemano, saliera. pues tenía que irse, ni modo, tenías que cumplir. Porque esas personas dependen, ¿sabes? Aparte de que como el huracán no fue tan fuerte para nuestra zona, pensábamos que la luz iba a regresar relativamente rápido también. Por eso nunca suspendimos el compromiso. O sea, tiene tanta leche, como uno dice, que llegó la luz y... Sí, así que dicen... Y este tiene una leche bien terrible. Mira, llegó él y llegó la luz.
Legado no se hace responsable de las expresiones vertidas por Elionor Arroyo. Si eso no es nada malo, tiene una, como dicen, tiene una suerte, tiene una leche. Ay, Cristo, amado. Baby, si eso no es ¿Has visto el nada. meme del nene, del morenito, el nene que está así mirando así como... Sí. como- Chacho, yo digo, este está tremendo. Llegó y llegó la luz. Bueno, llegó la luz antes de que llegara él. Yo, oh my God. No, ni modo. En la madrugada, llegó en la madrugada y yo llegué al mediodía. Sí. Gracias al Señor. Bueno, ¿estamos listos para las Sí, noticias? las noticias. Vamos a tener dos noticias, las cuales yo las voy a estar leyendo y tú vas a estar aportando de ellas. Vamos a hacer una pausa rapidito. Tuvimos que hacer un corte rapidito. Ok, baby, ¿qué me traes? Dos noticias. La primera es, Iglesia Evangélica es acusada de lavar cerebro de fieles en Rusia. Una iglesia evangélica en Omsk, Rusia, Yo creo que se pronuncia Omsk. Omsk, Rusia, está siendo acusada por el gobierno de lavar el cerebro a los fieles. En junio del año pasado, agentes enmascarados del Servicio de Seguridad Federal de Rusia, FSB, irrumpieron en el edificio de la iglesia del Centro Apostólico de la Nueva Creación y arrestaron al pastor Stanislav Moskvitin. Yo no sé, baby, así se Yo escribe. estaba loco para escucharte pronunciar eso. Stanislav Moskvitin. Acuérdate, es Rusia. Eso es ruso, no sé nada de eso. Ruso. Ruso. Al líder religioso, la Y fiscalía. ahora en adelante, di el pastor. Sí, porque es que es bien confundido, bien confuso. Al líder religioso, la fiscalía lo acusa de organizar asociaciones religiosas, causando daño a la salud de los miembros, según el artículo 239 del Código Penal ruso. El FSB alegó que el pastor utilizó varias técnicas psicológicas para influir en los miembros con el fin de subyugarlos y obtener ganancia. El Servicio Federal incluso afirmó que el líder utilizó varios tipos de hipnosis. También acusaron al pastor de recaudar fondos ilegales para la construcción de la iglesia. Ahí vamos a una pausa, porque la noticia no ha terminado, pero hasta este punto parece ser la noticia de un pastor Que se está lucrando. que se está lucrando de la iglesia, tiene unas acciones inmorales y es todo un manipulador. Cosa que no es, tampoco no es algo que escuchemos por primera vez. Lamentablemente y tristemente para nosotros la iglesia, esto ha sucedido mucho. Han sido muchas las ocasiones en las que muchos pastores han cumplido con el perfil de la primera parte que esta noticia nos está presentando. Y cuando digo tristemente porque hay muchas personas que se enamoran del poder, que viven enamorados del poder. Y una vez entran al liderato eclesial, pierden de perspectiva de qué trata ser líder, ¿no? Y ser líder no se trata de nosotros, se trata de la gente a la que estamos sirviendo. Ser líder no se trata de lo que yo puedo obtener de la gente que Dios me confió, sino que ser líder se trata de lo que tú puedes aportarle a ellos, de lo que tú lo puedes instruir y llevarlo. de qué yo puedo aportar a ellos, como bien dices tú. Pero aquí es donde da un giro y cómo continúa la noticia. Sin embargo, las autoridades admitieron que el dinero recaudado se ahorró para el propósito inicial y que el pastor tiene un estilo de vida modesto. El pastor fundó su iglesia en el 2014 y la registró 2 años después, luego de recibir capacitación en los Estados Unidos en Transformation Center Church. Vamos. La nueva creación es una iglesia... Baby, no me vas a reír. No, que lo pronunciaste súper bien. La- Transformation Center Church. A mí Ok. se me hace difícil. La nueva creación es una iglesia pentecostal, al igual que el estilo de predicación del pastor. El juicio del pastor comenzó el 14 de septiembre en Omsk. Y las congregaciones como la del pastor han sido objeto de persecución en el país, ya que muchos creyentes de la iglesia ortodoxa rusa se han convertido a la fe evangélica. Ahí vemos el giro que da como tal. Sí, porque de primera instancia lo que te están presentando es el perfil de un pastor que se está lucrando, el perfil de un pastor aparentemente, ¿no? Presuntamente se está lucrando de la iglesia. Pero Haciéndole aquí es falsa- donde tú te das cuenta que el periodista o el periodismo vende de esta forma, porque lo que es clicleable, creo que se dice, ¿no? Cuando click. ajá.
lo que es clicleable, si mi mente no me es infiel, lo que es atractivo. Yo no opino mucho, yo no sé cómo se dice. No sé, pues cuando tú haces clic, Sí, tú yo sabes que tú estás viendo así, tú haces clic, Clic, pues sí. clicleable, no es clicleable. sé que Sí, se dice clicleable. Pero anyway, ay, bendito, ahora me tengo la lengua trabada, aquí, rico, R. recio. Lo que es clicleable, yo creo que es precisamente Lo eso. negativo sí, porque te El hace, morbo. sí, te No hay hace, nada que venda más que el morbo, te hace, te definitivamente. hace, te hace hasta que puedas leer la La noticia noticia completa. De hecho, Pero ahí quien no vemos, lee la noticia completa y se queda solamente con el titular, porque el titular es Iglesia Evangélica acusada de lavar cerebros de fieles en Rusia. Si te quedas solamente con el titular, piensas que en efecto es cierto lo que se está diciendo acerca del pastor Stanislav, creo que se pronuncia. Stanislav. Entonces, cuando llega a la última parte de la Ahí te das cuenta noticia, que todo te das cuenta que todo es un ataque de parte de la iglesia ortodoxa hacia este pastor que ha ganado muchos fieles. Y muchas personas de la iglesia ortodoxa han pasado a convertirse a la iglesia evangélica o a la fe evangélica. Y si se oyen duros los pajaritos, se han convertido a la fe evangélica y al día de hoy, entonces, la respuesta de la iglesia ortodoxa, que ya mismo en la reflexión voy a estar abundando sobre de este ella. tipo de respuesta, la iglesia ortodoxa, no de ella específicamente, sino de la iglesia romana católica, porque la iglesia ortodoxa rusa y la iglesia católica, aunque tienen grandes Parecido. parecidos, Son también diferentes. hay muchas Ok. diferencias, entonces hay que marcar también las diferencias. Pero a lo que quería llegar es el tipo de respuesta que le ofrecen a la situación de que muchos de sus fieles se están convirtiendo a la fe evangélica. Y la respuesta de ellos es este tipo de ataque que definitivamente lo que hace es, Acusándolo de cosas que... sí, no de completas falsedades, con totales mentiras, pero aquí te das cuenta que tienen cierta influencia mediática, que tienen mucha influencia mediática, que tienen influencia monetaria, porque de alguna forma, eh, bueno, es que también no hay que tener mucha influencia mediática. Mientras lo estoy diciendo, lo estoy pensando y eso está mal. Hay que pensarlo y después decirlo. Pero mientras lo dije, lo pensé. Y es que una vez él hace la acusación del Código Penal 239 acusando de daños de salud a los miembros de la iglesia o al pastor de esta acusación. Oye, ¿qué me Están está acusando al pasando? pastor de que está haciendo eso. Están acusando al pastor De de que que le está está causando lavado daño de a la cerebro salud emocional de de la las iglesia. personas, según el Código 239 del Código Penal ruso. Solamente este tipo de acusación es una mina de oro para para las redes sociales y para las noticias, para la prensa. Todo lo que tiene que ver con un acto inmoral de parte de un líder cristiano, de un líder religioso, eso es oro para el periodismo. De manera que aquí lo que estamos viendo es, tristemente, personas que no dan una respuesta teológica a este tipo de asuntos, que no quiero sabotear la reflexión, pero ante la conversión de muchas personas de la iglesia ortodoxa a la fe evangélica, no están ofreciendo, no están buscando estrategias, ni están buscando la forma de poder mantener a sus fieles, sino que la respuesta ha sido un ataque directo hacia la iglesia evangélica y a pastores pentecostales como este pastor Stanislav. Ahora sí, vamos con la segunda noticia que esta me parece sumamente interesante también. Estados Unidos podría perder la mayoría cristiana en el 2070. Según investigaciones de Research Center, Creo que se pronuncia Pew Research. Research Center, Estados Unidos perdería su mayoría cristiana en el 2070. Según las proyecciones para el 2070, solo el 46% de la población estadounidense será cristiana. El 41% serán los llamados no religiosos y la cantidad de estadounidenses que formarán parte de otras religiones podrían duplicarse. Si quieres agarrar a la niña, es que la niña se está quedando. No, ¿Está bien? no, está tranquila. Voy a leerla Es y que está después te vuelta. haciendo ruidito. Es que ya hace siempre así eso. Ajá. Actualmente Estados Unidos ocupa el primer lugar en número de cristianos, seguido de Brasil, que ocupa el segundo puesto. Los datos recopilados muestran que alrededor del 31% de los cristianos estadounidenses hoy abandonan su fe antes de los 30 años y el 21% de los que no creen
se convierten al cristianismo como adultos. Esta estadística permite inferir el resultado de lo que sucederá en materia religiosa en el 2070. Los investigadores aclararon que esta predicción está basada en cálculos reales y no en predicciones. Si bien algunos escenarios son más plausibles que otros, el futuro es incierto y es posible que la composición religiosa de Estados Unidos en el 2070 quede fuera de los límites proyectados, manifestaron los investigadores. Por otro lado, el estudio informó que la disminución de cristianos y el aumento de no cristianos es la edad. Esto tiene que ver con que los cristianos generalmente tienen más hijos, pero son mayores. Las personas no religiosas están criando niños no religiosos, mientras que los cristianos tienen más probabilidad de estar cerca del final de sus vidas que otros, dijo Stephanie Kramer, investigadora principal. No sé cómo. Sin embargo, un punto positivo es la migración de los cristianos que están entrando en los Estados Unidos. Dado que la mayoría de los inmigrantes de los Estados Unidos son cristianos, el factor de la influencia podría jugar un papel importante en esta estadística. Esto es fascinante. Esta noticia me tocó mucho cuando estaba leyéndola, porque yo recuerdo que la leía mientras tú estabas preparando algún macramé. Estábamos en la sala, las niñas estaban durmiendo. Hace 2 días, porque ayer vinimos a grabar aquí y no se pudo grabar porque el aire no estaba funcionando, porque por causa del huracán había pasado algo ahí. Y gracias al pastor ¿Y tú juzgaste a los pajaritos? Yo culpo a los pajaritos, porque es que la gente no lo oye, pero hay unos pajaritos que mientras nosotros estamos aquí, están todo el tiempo chillando por ahí y parece que el micrófono no los registra. Digo, gracias a Dios que no los registra, ¿no? Porque me dañan el podcast, pero el audio del podcast, pero nosotros lo escuchamos acá. Y de hecho ahorita yo pensé que era la niña que estaba haciendo ruido, porque la tenemos aquí en un cosito de eso, que no sé cómo se llama, porque nosotros lo llamamos de una forma que no es correcta. Y no sé por qué estamos hablando todo eso. La cuestión es que la noticia me parece sumamente interesante y es un mensaje de alerta para la iglesia cristiana en los Estados Unidos y en el mundo entero. El hecho de que digan que... Porque el problema no es que Estados Unidos deje de ser el número 1 en cuanto a comunidad cristiana. No, ese no es el problema. El problema es la disminución, es la causa, porque si deja... Ahora sí es la niña, ya no son los pajaritos. Ok. Sí, lo puedes poner ahí. Despídete de los hermanos que va... De los hermanos me escuché como papá. Sí, no, yo sé que tú vas a estar ahí. Ahí está Leonor, que Leonor va a lactar la niña ahí. ¿Necesitas que te ayude con algo? Sí, a confianza y puedes opinar de todo lo que voy a estar diciendo aquí a continuación. Ningún problema. Pero nada, voy a proseguir, ¿ok? ¿Dónde estábamos? En la noticia de que no es que en los Estados Unidos deje de haber cristianos. Ah, ok. Lo preocupante de esta noticia no es que los Estados Unidos dejen de ser el número 1 en cuanto a comunidad cristiana. El problema es la razón por la que están dejando de ser el número 1. Porque si la causa es que ahora hay más cristianos en Chile, ahora hay más cristianos en la India, hay más cristianos en China, en Japón, no hay ningún problema. El problema es la causa, la razón, es la disminución, la cantidad de jóvenes que se crían dentro de la iglesia y que deciden en algún momento apartarse de los caminos del Señor y no permanecer en la fe que sus padres le infundieron a ellos. Y yo creo que hay un abanico de causas de por qué esto está sucediendo. Pero yo creo que la descentralización del mensaje de Cristo ha sido una de las principales causas dentro de la iglesia. A esto si le sumas también el hecho de que muchas de las iglesias evangélicas son iglesias
que no se han actualizado, son iglesias que no tienen programas para jóvenes y para juveniles. Y cuando digo programas para jóvenes y juveniles, escuela bíblica no solamente no es un gran no es un gran programa para atraer a los jóvenes. Es un gran programa para desarrollar a nuestros jóvenes y fundamentar nuestros jóvenes en lo que son los principios establecidos en la Biblia. Es un gran programa para tener a nuestros jóvenes aprendiendo sobre doctrina, aprendiendo sobre palabra y sobre la cosmovisión que nos presenta la Sagrada Escritura, pero como atractivo no lo es para atraer jóvenes. Y el hecho de que no tengamos programas desarrollados, que no tengamos programas enfocados en nuestros jóvenes, en nuestros juveniles, para poder cumplir con las necesidades que nuestros jóvenes tienen, pues hay un problema. Cada vacío que la iglesia deja, el mundo lo está llenando. Por ejemplo, si la iglesia no ofrece una respuesta a preguntas sobre la sexualidad, el mundo va a responder a esas preguntas que tienen nuestros jóvenes. Si la iglesia no responde a preguntas sobre la vida social o asuntos sociales, el mundo va a traer una respuesta a nuestros jóvenes sobre estos asuntos sociales. Si la iglesia no ofrece una respuesta y la iglesia tiene la respuesta sobre todos los asuntos, el problema es que nosotros creemos que la Biblia solamente tiene que ver con el asunto de la salvación, pero la Biblia no solamente te presenta la salvación a través de Jesucristo, su muerte y resurrección, solamente por la gracia, solamente por la fe. No solamente la Biblia te presenta esto, sino que la Biblia también te ofrece una cosmovisión. Es decir, en la Biblia vas a encontrar absolutamente de todo, sobre economía, sobre el manejo de finanzas, sobre el matrimonio, sobre la crianza, absolutamente sobre todo. Insisto, la Biblia nos ofrece una cosmovisión. Y el hecho de que la iglesia haya descuidado todo esto, lo que es programación para nuestra juventud, para atraer a nuestros jóvenes y sobre todo tratar de ofrecer una respuesta a las necesidades de nuestra juventud, pues sin lugar a duda el mundo está ofreciendo no la respuesta correcta, pero al menos está ofreciendo una respuesta, y eso ha sido suficiente para arrastrar a un gran número de nuestra juventud, cosa que es sumamente triste. Y bueno, baby, ¿algo que agregar sobre estas noticias? ¿No? ¿Nada? No, vamos para la reflexión. Ok, voy a ir entonces a la reflexión. Voy a beber solamente un poquitito de agua. Di algo, baby, en lo que yo bebo agua. Acércate a ese micrófono. Acércate al micrófono y di algo, pero es que tú no me estás apoyando. Dale, vamos. Ahora vamos por la reflexión con José Luis Torres. Qué porquería se escuchó eso. Eso se escuchó como de estos programas viejos de... Bajo el tema, ¿cómo recibir la palabra? Ok, vamos a la reflexión. ¿Cómo recibir la palabra? Recibir la palabra es uno de los mayores privilegios que nosotros podemos tener en la vida, pero tanto el emisor como el receptor, o tanto en el emisor como en el receptor, hay un peso de responsabilidad. Nosotros, los que exponemos el mensaje, debemos ser cuidadosos de cumplir con un estudio exhaustivo guiado por las reglas hermenéuticas para nosotros poder comunicar lo que realmente Dios está diciendo a través de las Sagradas Escrituras. Pero también quien recibe el mensaje, el receptor, no queda libre de responsabilidad, sino que también en él hay un peso de responsabilidad, como bien lo dice Santiago. Santiago 1, 21 y 22 declara: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nuestra actitud al recibir la palabra es una clara exhibición de nuestro corazón, o de cómo está nuestro corazón en ese momento. Nuestra receptividad no está en no quitar la mirada del que está predicando o en escuchar el sermón hasta el final, sino que sería más acertado decir que nuestra receptividad depende o está en la actitud con la que nosotros escuchamos ese sermón, en la disposición que tenemos en nuestra mente y corazón para recibir esa enseñanza bíblica.
Cuando nos ubicamos en el capítulo 17 del libro de los Hechos, encontraremos que Lucas magistralmente en su narrativa del paso de Pablo y Silas por Tesalónica, Berea y Atenas, hace una radiografía del corazón de los oyentes en cada una de estas ciudades. De la forma más explícita posible, Lucas nos muestra cómo los de Tesalónica, los de Berea y los atenienses exhiben su corazón en la forma en la que deciden interactuar con el mensaje que Pablo le estaba predicando, que es el mensaje de salvación a través de la muerte, resurrección de Jesucristo, que es por fe y por gracia. Así que yo quisiera enfocarme en este momento en cómo los tesalonicenses recibieron la palabra, si es que la recibieron, y cómo interactuaron con ella. Lo mismo haremos con los de Berea y lo mismo haremos con los atenienses. Dice Hechos capítulo 17, los versos del 2 al 5, declara: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Hay 3 cosas que me gustaría resaltar de los de Tesalónica, tanto de la comunidad, específicamente de la comunidad hebrea, de la comunidad judía allí en Tesalónica. Número 1, la poca receptividad debo decir. Pablo estuvo 3 semanas enseñando por medio de la Escritura, y solamente unos pocos de los judíos recibieron la enseñanza y se mostraron receptivos al mensaje que Pablo le estaba trayendo. Contrario a los griegos, que dice que no fueron pocos los que creyeron. Y aquí se marca un grande contraste entre aquellos judíos que rechazaron la enseñanza de Pablo, que era por las Escrituras, y los griegos que sí decidieron recibir esa enseñanza. Los griegos escucharon con receptividad lo que Pablo estaba diciendo, pero los judíos no escuchaban a Pablo con ese tipo de receptividad, sino que escuchaban como el que tiene murallas doctrinales en su mente a las que se aferra sin ningún tipo de pensamiento crítico. Eso tengo que reiterarlo. Mientras que los griegos escuchaban la palabra con receptividad, con disposición a entender y a comprender, a analizar lo que Pablo estaba diciendo, los judíos que estaban allí, ellos simplemente escuchaban el mensaje, pero como el que tiene murallas doctrinales en su mente a las que se aferra sin un tipo de pensamiento crítico. El que abraza una doctrina, oiga bien, el que abraza una doctrina y apaga su cerebro, ni siquiera el mayor erudito sobre la faz de la tierra le podría hacer ver la verdad de su error. Número 2, tengo que resaltar la respuesta violenta que tuvieron los judíos de Tesalónica. Los judíos ante la enseñanza de Pablo no tienen una respuesta teológica, sino que tienen una respuesta violenta, parecido a lo que está haciendo hoy en día la iglesia ortodoxa, con en Rusia hablo específicamente, que fue la noticia que leímos en el programa de hoy. La respuesta que está ofreciendo la iglesia ortodoxa rusa a algunas congregaciones evangélicas. En los versos 2 y 3 se dice que Pablo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura. Cuando dice que Pablo discutió con ellos, el sentido de discutir no es el sentido que tenemos nosotros acá en Latinoamérica, que pues, cuando hablamos de discutir muchas veces pensamos en una discusión con los ánimos cargados, una discusión quizás violenta en palabras, sino que eso significa que él tuvo un diálogo con ellos, donde podían debatir, donde podían abrir las Escrituras y responder preguntas. Había un espacio para preguntas y respuestas. Al menos eso es lo que se cree. Pero evidentemente, al final, al parecer, al no poder darle a Pablo una respuesta teológica, decidieron acudir a darle una respuesta violenta.
La historia se repetiría en el siglo XVI, específicamente cuando en el 1517 tenemos a un Lutero que clava las 95 tesis en la puerta de la capilla allá en el castillo de Wittenberg. Es fascinante ver cómo la intención de Lutero era hacer una invitación al debate. Recuerde que Lutero no escribe las 95 tesis en el idioma del pueblo. Él no las escribe en alemán, él las escribe en latín, porque la idea era hacer una invitación para que pudieran debatir y discutir y analizar y por supuesto reformar a la iglesia. Es importante comprender que Lutero no estaba haciendo nada novedoso. Era normal que alguien hiciera esto de clavar algo en una puerta como una invitación al debate. Él no está haciendo nada nuevo. O sea, también es importante notar que Lutero no tenía en mente levantar la iglesia protestante, no, que saliera la rama de los protestantes. No, de hecho, lo que quería era reformar a la iglesia y seguir siendo un monje católico. Lo que no quería era ser un monje católico con una iglesia que estaba tan corrompida con la venta de la indulgencia, y eso es tema que podemos hablar después. Pero lo interesante acá es la respuesta que la iglesia romana le da a Lutero. La respuesta no fue una respuesta teológica, eso luego llegaría en el Concilio de Trenton, aunque ahí se daría un sinnúmero de cosas, pero es curioso nosotros poder notar cómo la respuesta inmediata de la iglesia fue enviarle un mensaje de cese y desista, de que te tienes que arrepentir, tienes que retractarte de lo que estás diciendo, eventualmente excomulgarlo y ver cómo eventualmente también aplicarían violencia no solamente contra Lutero, sino contra todos aquellos que siguieran la enseñanza de este. Y cuando usted mira a los de Tesalónica, fue exactamente lo mismo. Y usted se va a encontrar con un sinnúmero de personas que no están abiertas al debate. Yo les soy honesto, a mí me incomoda bastante los debates donde se humilla a la otra persona con argumentos, porque yo creo que la idea de un debate no es humillar, sino ser iluminados, es aprender, es desarrollarnos. Y por eso a veces este tipo de debates públicos, aunque puede servir de beneficio para algunas personas, en mi caso me resulta un tanto incómodo. Yo prefiero el debate interno donde nadie sea avergonzado, nadie sea expuesto a una vergüenza pública, sino que podamos debatir en el secreto o en el silencio, discúlpeme, cuando digo en el secreto, más íntimamente, ¿no? Y que una de las dos partes pueda salir del error. Pero no estaba esa disposición en los de Tesalónica, de manera que ellos estaban aferrados. Ellos escuchaban como quien tiene murallas doctrinales, pero que apagaron el cerebro y no admiten un pensamiento crítico respecto a lo que es la doctrina que ellos abrazaron. Lo tercero que tengo que resaltar de los de Tesalónica es el desinterés en lo que genuinamente enseña las Sagradas Escrituras. Evidentemente, aquellos judíos que estaban en Tesalónica no estaban interesados en lo que realmente enseñan las Sagradas Escrituras, sino en lo que ellos quieren que las Sagradas Escrituras digan. Es decir, mi crecimiento en el conocimiento de lo que Dios enseña en las Escrituras siempre estará condicionado a la disposición que yo tenga al momento de estudiar las Sagradas Escrituras, de aprender lo que la Biblia dice y no de lo que yo creo que ella dice. Cuando yo me abro a la enseñanza, yo escucho el sermón, yo escucho la palabra, yo escucho la enseñanza o yo leo la Biblia, yo tengo que tener la disposición de que la Biblia me enseñe, de yo estar receptivo a lo que ella dice y no a lo que yo creo que ella dice, no a lo que a mí me enseñaron. Cuando ya yo tengo conceptos preconcebidos y leo la Biblia simplemente para reforzar esos conceptos preconcebidos que yo tengo, no estoy leyendo la Biblia de la forma correcta, porque la idea no es leer la Biblia para que refuerce lo que yo creo, es leer la Biblia para ver qué es lo que debo creer y cómo debo de creer. Y eso es lo importante y eso es lo que no encontramos en la iglesia, discúlpeme, eso es lo que no encontramos en la comunidad judía que estaba allí en Tesalónica. Número 2, vamos con el caso de la iglesia en Berea. Discúlpeme, estoy diciendo iglesia en Berea, de cuando Pablo llegó a Berea.
Cuando Pablo llegó a Berea, en ese mismo capítulo 17, los versos del 10 al 12 dicen de la siguiente forma: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, porque recuerde que los de Tesalónica lo estaban persiguiendo. Así que enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Oiga esto. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Notaremos una enorme diferencia entre la comunidad judía en Tesalónica y los de Berea. Se marca un fuerte contraste. Así que tres cosas que resaltar de los de Berea o de los bereanos. Número uno, no aceptaron ni rechazaron el mensaje del apóstol Pablo apresuradamente. Antes de señalar las enseñanzas de Pablo como una herejía o de aceptarlas como una verdad absoluta de Dios, ellos escudriñaron cada día la Sagrada Escritura para ver si era así como el apóstol Pablo lo estaba enseñando. Es decir, ellos eran oyentes, ellos eran oyentes que entendían algo, y es que la elocuencia de Pablo no les podía bajar las defensas como para recibir el mensaje sin antes ser examinado a la luz de las Sagradas Escrituras. Uno de los grandes problemas que nosotros enfrentamos hoy en día es que somos tan impresionados por la capacidad de oratoria que tienen ciertas personas, por la forma en la que tienen de manejarse desde un altar, desde una plataforma, y cómo se manejan con un dominio escénico y hablan con tanta autoridad y tan convencidos de lo que están enseñando, que a veces es muy fácil llegar a creer lo que ellos están diciendo. De hecho, vemos personas citando la Biblia tan concurridamente en un sermón que pensamos eso es un sermón 100% bíblico, y no es así. Citar textos fuera de su contexto no hace que ese sermón sea un gran sermón. Por el contrario, es un error citar textos ignorando nosotros el contexto en el que se dio eso que se está hablando en ese texto. De manera que esto es algo, aunque yo soy muy recurrente diciendo esto, para mí es importante volver a reiterarlo. Y es que ellos no se dejaron deslumbrar por la elocuencia y la sabiduría de Pablo para aceptar rápido. No, ellos se sentaron y comenzaron a leer las Sagradas Escrituras cada día del tiempo que Pablo estuvo allí en Berea, para analizar si lo que Pablo estaba diciendo lo dice la Escritura, si es como la Escritura lo dice o si no. Así que lo primero que tenemos que ver es la actitud que ellos tenían de no rechazar la enseñanza como una herejía, pero tampoco de abrazarla como una verdad sin antes pasarla por el filtro de la palabra. Esto es importante y esto es algo que la iglesia debe hacer hoy en día. Número dos, tenían mentes despejadas. ¿Qué significa esto? Estaba leyendo el comentario de David Guzik, creo que se pronuncia, y en su comentario sobre esta porción escritural, él dice lo siguiente, y lo cito: cuando Pablo predicó, tenían corazones abiertos, pero también mentes despejadas. Muchas personas tienen sus mentes despejadas, pero corazones cerrados, y nunca reciben la palabra con toda solicitud. Eran estas dos cosas las que hacían que los bereanos fueran más nobles que los que estaban en Tesalónicas. No solamente, cierro la cita de David Guzik, no solamente tenían la mente despejada, es decir, para analizar y recibir la palabra, no aceptarla, analizarla, sino que también tenían el corazón dispuesto para que si eso era verdad, según a lo que enseñaba la Sagrada Escritura, tenían el corazón abierto para recibirlo. Importante, no solamente la mente abierta para analizar lo que se está diciendo, sino también con el corazón dispuesto y disponible a aceptar esa verdad que Pablo estaba enseñando. Hay cosas que nosotros, oiga bien, hay cosas que nosotros entendemos como una verdad en nuestra mente, pero en nuestro corazón no la aceptamos, no nos rendimos ante esa verdad.
Hay personas que tienen la mente despejada por la que pueden comprender el evangelio, pero al tener sus corazones cerrados no aceptan la verdad y deciden permanecer en el error. Algunos están convencidos en su mente, algunos están convencidos en su mente de la verdad del evangelio, pero su corazón no lo entregan porque lo tienen en las tradiciones y costumbres en las que fueron criados. Hay personas que pertenecen a otra fe, hay personas que pertenecen a ciertos círculos protestantes donde quizás algunas de las cosas que se enseñan de la Sagrada Escritura no son 100% como la enseña la Sagrada Escritura, y aunque su mente están convencidos de que lo que se enseña desde el altar en la comunidad de fe a la que pertenecen no es la verdad, su corazón no está abierto para aceptar la verdad de Cristo y vivir conforme a la verdad de la Sagrada Escritura. Así que tenían mente despejadas y también tenían los corazones abiertos. Y número 3, hay algo que resaltar, no de los bereanos, sino de Pablo, y es que Pablo no temió al escrutinio que le hicieron los bereanos. Es decir, Pablo no solamente era un buen orador, sino un capaz y apasionado estudioso de la Sagrada Escritura, por lo que él enseñaba con seguridad y sin temor al escrutinio bíblico de aquellos que le escuchaban. Todo líder cristiano, oiga bien lo que le voy a decir, todo líder cristiano que rechaza el pensamiento crítico de su audiencia debe despertar una alerta, una alarma, una alerta en su audiencia, porque todo líder cristiano que rechaza el pensamiento crítico de su audiencia o pretende mantener a su audiencia ignorante a la verdad con algún fin personal, o es un errado orgulloso que no está dispuesto a ser enseñado. O es una persona que quiere mantener a la iglesia ignorante a ciertas verdades bíblicas porque tiene algunos fines personales que puede lograr con esa ignorancia en el pueblo, o simplemente es una persona tan orgullosa que está errado pero orgulloso y no está dispuesto a ser instruido. Ahora, tenemos que marcar una diferencia. Hay personas que están en un error. Hay líderes que pueden estar en un error doctrinal, pero no porque están en un error a conciencia. Es decir, están en ese error doctrinal porque no han sido iluminados a una parte de la verdad. Posiblemente vienen de una enseñanza de toda la vida donde le enseñaron de una forma, han creído de esa forma y no han sido iluminados a una parte de la verdad. Hay asuntos teológicos que pueden llegar a ser muy complejos, incluso para las personas, para las personas más brillantes en cuanto a lo que es el estudio del consejo bíblico. De manera que hay pastores, hay líderes que pudieran estar en un error, pero que la intención es honesta de agradar y de servir al Señor. El detalle está que podemos estar honestamente equivocados. Esto no es peligroso cuando es con doctrinas secundarias, pero cuando hablamos de doctrinas primarias es muy peligroso. Cuando hablo de doctrinas primarias estoy hablando de la divinidad de Jesús, estoy hablando de la autoridad de la palabra, estoy hablando de que somos salvos por gracia, por fe. Estamos hablando de este tipo de cosas. A eso me refiero con doctrinas primarias. Ya cuando son doctrinas secundarias, pues se puede entender. Pero cuando son doctrinas primarias, esto es sumamente peligroso. Pero tenemos al que está en el error, y está en el error intencionalmente porque mantiene a su audiencia ignorante a ciertas verdades para obtener algún tipo de beneficio personal. O está el caso de que pueda ser alguien que está errado, pero es tan orgulloso que no está dispuesto a ser enseñado. Así que Pablo no temió al escrutinio bíblico que tuvieron los de Berea. Y esto es un gran ejemplo que nos están dejando los bereanos. Así que número 3, vamos con los atenienses. En ese mismo capítulo 17, los versos del 19 al 21, dice de la siguiente forma: y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto.
porque todos los atenienses, esto lo está diciendo Lucas, lo está escribiendo Lucas en paréntesis, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Hay dos cosas que tengo que decir respecto a los atenienses y su forma de recibir la palabra. Número uno, yo tengo que hablar de esa búsqueda deshonesta. Y cuando hablo de esa búsqueda deshonesta, permítame ponerlo en contexto. Atenas, sin lugar a duda, fue uno de esos lugares con mayor idolatría en los que Pablo haya anunciado el evangelio. Ellos intentaban con la filosofía o la mitología, estas por separada, contestar preguntas existenciales. Cuando digo que trataban de contestar preguntas existenciales por medio de la mitología o por medio de la filosofía, y digo por estas por separada, es porque algunos trataban de responder a preguntas cosmológicas, debo decir, por medio de lo que era la mitología, pero había otra rama que era una gran parte de la sociedad que eran los que querían ofrecer respuestas a estas preguntas existenciales, a estas preguntas no solamente sobre el cómo, porque desde Sócrates, de Sócrates en adelante se convirtió ¿cómo le digo? La filosofía se centró más en el hombre, se centró más en cómo el hombre debe vivir, en el sentido de la vida, en el propósito de la vida del hombre, cómo se debe vivir en sociedad, qué es moral, qué es inmoral. Entonces, estas cosas son importantes entenderlas, que algunos trataban de responder preguntas existenciales, unos por medio de la mitología y otros que no creían en la falacia de la mitología y trataban de hacerlo por medio de la filosofía. Pero esta búsqueda era deshonesta y superficial porque la búsqueda se convirtió en su fin. Note, la búsqueda es un medio, pero para ellos se convirtió en su fin. Insisto en que la búsqueda es un medio porque es el proceso por el que nosotros podemos llegar a un fin. Pero ellos se habían enamorado de la búsqueda y realmente no estaban buscando llegar a una verdad que fuera absoluta, sino que solamente querían buscar algo más. No hablo de todos los filósofos ni de todas las regiones de Grecia. Estoy hablando específicamente de Atenas y de estos atenienses que habla la Sagrada Escritura. Ellos estaban tratando de buscar algo más. Y en un mundo en el que no existe la verdad absoluta, viven personas con una continua búsqueda carente de sentido porque al final no se llega a nada. De manera que la búsqueda se había convertido en su fin y eso es peligroso porque ellos simplemente querían escuchar algo más, algo novedoso, algo nuevo, pero estaban enfocados en la búsqueda y no en tratar de llegar a un fin que sea una verdad absoluta, que eso te lo ofrece Cristo. De hecho, en el verso 18, yo leí del verso 19 al 21 del capítulo 17 de los Hechos, pero en el verso 18 dice que Pablo allí pudo hablar con los estoicos. Para que tenga una idea, los estoicos creían que todo era Dios y que Dios estaba en todo. Así que creían que todas las cosas, buenas o malas, eran de Dios y que por lo tanto nada debía ser resistido y creían que no había ninguna dirección en particular o un destino para la humanidad. Cuando usted mira esto es una visión de vida sumamente desalentadora. Es sin esperanza, es sin sentido, es sin emoción. ¿Cómo nosotros vamos a vivir sintiendo que no hay una dirección, que no hay un destino, que las cosas son como son porque son así y ya, sin buscarle sentido y propósito a lo que nosotros somos, a por qué vivimos y a qué estamos aquí? Y todo esto lo vamos a encontrar en nuestro creador, que fue el creador, valga la redundancia, de todas las cosas. De manera que es importante entender lo absurdo de la búsqueda de los atenienses. Insisto, era una búsqueda deshonesta. Insisto en que es deshonesta porque buscaban, pero la búsqueda era el fin y realmente no trataban de llegar a una verdad en concreta. Y número dos, estaban interesados en algo nuevo. Esto es poderoso. Los atenienses eran fuertemente atraídos por lo extraño y novedoso. Gracias a que les gustaba escuchar las cosas nuevas, oiga esto, gracias a que les gustaba escuchar cosas nuevas, fue que le dieron foro a Pablo en el Areópago, pero para que él pudiera llevar la palabra.
Pero esto no convierte la sed insaciable que tenían de conocer algo nuevo en una virtud. No, gracias a eso le dieron oportunidad a Pablo de hablar y algunos vinieron a la fe en Cristo. Pero eso no convierte esa curiosidad o esa sed insaciable que ellos tenían de conocer algo nuevo como si eso fuera una virtud. ¿Por qué? Porque pocas cosas, debo decir, pueden desviarnos con tanta facilidad de la verdad de la palabra como el vivir continuamente en la búsqueda de algo nuevo. La iglesia en muchos países, oiga bien, ha pasado del extremo del analfabetismo al extremo de lo que es la hiperintelectualidad. Y ante una generación cada día más demandante de todo lo que parece profundamente complejo, tenemos un sinnúmero de ministros que, como los atenienses, viven en una continua búsqueda de algo que sea novedoso y complejo para poder satisfacer a sus audiencias, aunque el precio a pagar sea torcer y alejarse de la verdad bíblica. Esta sed de querer escuchar algo más nuevo, algo más profundo, es peligroso, porque la idea no es conocer algo más nuevo, la idea es avanzar volviendo al pasado, es avanzar volviendo al principio, es ir a lo próximo manteniéndonos en lo que Cristo enseñó y en lo que enseña la Sagrada Escritura. ¿Por qué insistimos en algo más novedoso, en algo más profundo, cuando todavía nos cuesta ser fieles en el ABC del Evangelio? Esto es un gran problema que tiene la iglesia hoy en día, que hemos pasado del analfabetismo a la hiperintelectualidad. Y cuando digo hiperintelectualidad, más bien es a la apariencia muchas veces, porque como tienen tanta hambre de escuchar algo que nunca se haya dicho, de escuchar algo novedoso, de escuchar algo distinto, como los atenienses, y como siempre va a haber un grupo de ministros que cuando ve la demanda van a traer una oferta, pues comienzan a pensar en algo más nuevo, en algo más novedoso, en algo más profundo, en algo más complejo, y terminamos desvirtuándonos de lo que es el consejo bíblico. Evidentemente, para concluir, entre el proceder de los tesalonicenses o de los judíos en Tesalónica, entre los bereanos y los atenienses, el ejemplo digno a emular es el de los bereanos. Porque debemos ser una iglesia, amado, que escuche y analice por medio del estudio bíblico toda enseñanza antes de recibirla como una verdad de Dios o de rechazarla como una herejía, como bien hicieron los de Berea. Pues los de Berea nos enseñan que escudriñar la palabra es tanto un deber del que la enseña como del que la recibe. De manera que, respondiendo al título de esta reflexión, cómo recibir la palabra, tenemos que recibirla como los bereanos, recibirla como los de Berea, haciendo un profundo análisis de lo que se enseña a la luz de las Sagradas Escrituras. Bueno, Elionor ya no está aquí, está atendiendo a la niña, pero esto ha sido el programa de En Familia. Gracias por estar al otro lado, siempre es una bendición compartir con ustedes. Si les gustó y fue de edificación todo lo que acá estuvimos hablando, si te entretuvo, si te edificó, por ahí viene Eleonor, te invito a que lo compartas para que pueda ser de bendición a la vida de alguien más. Eleonor, baby, ven acá, vas a saludar, vas a despedirte. ¿No? Ah, bueno, sí, porque tengo tu cámara apagada. Cuidado que me estás tapando esta cámara. Y me gusta este tiro de cámara porque nos vemos los dos, aunque tú no estás ahí. Pero anyway, suscríbase, déjenos un comentario, su opinión ahí abajo y compártalo para que sea de bendición a la vida de alguien más. Será hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.